eficaces para gobernar piratas. Con el tiempo, la ley marítima creció, como lo hizo el servicio postal, y se convirtió en la gigante que hoy conocemos simplemente como la ley. La ley rige las contrataciones, la seguridad, los seguros, los servicios informativos como la educación y los medios de comunicación, la medicina, el comercio, la tecnología, todas las industrias, legales y también la mayoría de las ilegales, la policía, la guerra. En resumen, regula la sociedad moderna, y además cuenta con la opción de tornarse en ley marcial, si les conviene a los que la ostentan, para lidiar con sus oponentes, como si se tratara de enemigos a bordo de un barco. La respuesta a la pregunta de que si cabría la posibilidad de que exista un poder tal, que engañe y malinforme al mundo, respecto al tamaño de los océanos, falsificando las distancias y las velocidades, es sí. Absolutamente. ¿Cómo podemos determinar si esto ha ocurrido en realidad, mientras no nos sea posible medir físicamente todas las distancias? No tenemos mejor opción que acudir al razonamiento deductivo. Capítulo 5. La gran carrera, el elefante y el guepardo. En 1885, el Catiseark, un carguero de 280 pies, navegó con carga completa, de Londres a Sydney, en 77 días. Google Earth muestra que esta distancia es de aproximadamente 24.140 kilómetros. En 2008, el sacerdote ortodoxo oriental y extraordinario aventurero, Fedor Konyukov, circunnavegó la Antártida, en solitario, en el Aliparusa, un velero de crucero de 85 pies, en 102 días, recorriendo una distancia corroborada por Google Earth de aproximadamente 25.750 kilómetros. Algunos atribuyen el hecho de que Fedor navegara en solitario, y no con otros 10 tripulantes, lo normal para un velero de ese tipo, la increíble lentitud del ruso con respecto al Catiseark, que en su momento contó con una tripulación de 20 hombres. La inverosímil dilación de Konyukov se tiende a imputar a las horas que debió haber dedicado al sueño. Sin embargo, de acuerdo a las reglas, esta regata debía ser ininterrumpida, lo que significa que soltar el ancla y detenerse para dormir, lo habría descalificado. Aún así, el sueño lo debe haber retrasado, promulgan algunos incrédulos. Esa es la excusa frecuentemente citada, para justificar la exagerada lentitud del ruso. Debió haberse detenido a dormir, que obviamente implica intervalos regulares, como la gente normal. Esto contradice lo que el propio Fedor reportó a los medios de comunicación. Inmediatamente después de completar la hazaña, que no había dormido en semanas. Pero todo esto trae a muchos sin cuidado. Como a menudo ocurre con los incrédulos, suelen dedicar más energía mental al apuntalamiento de las excusas, que a la reflexión sobre sus posibles implicaciones, en caso de que tuvieran asidero, lo que en esta ocasión significaría que sería casi imposible permanecer despierto, menos aún, teniendo que estar enfocado, durante 102 días, a la tediosa faena marina. Pero dejando esto a un lado, los incrédulos atribuyen la lentitud de Fedor al hecho de que navegaba en solitario, por lo que la comparación con el Catiseark y su tripulación de 20 hombres no sería válida. Para que sea válida la comparación de velocidades, según los incrédulos, entre un barco de carga del 1.800 y un moderno yate de carrera, se debería comparar al Catiseark con un yate de carrera tripulado, y no con uno pilotado en solitario. Bien, hagamos eso entonces. Comparemos las velocidades de navegación del Catiseark con lo siguiente. En abril de 2018, el Catarsis II, un yate Oistar de 72 pies, con una tripulación polaca de 9 personas, normal para este tipo de yate, recorrió la Antártida, en un circuito que comenzó en Ciudad del Cabo con rumbo este, como Feder, y al sur del paralelo 60, a diferencia de Fedor, quien tuvo que permanecer por encima del paralelo 60, latitud en la que el Catarsis II permaneció hasta completar la circunnavegación antártica, en Hobart, Tasmania, en tan solo
1 hora por debajo de los 103 días. Google Earth señala que este es un recorrido de 27.360 kilómetros. El yate nunca aminoró la velocidad para que la tripulación durmiera. Según las distancias en una tierra esférica, las velocidades promedio habrían sido las siguientes. Cathay Ark, 24.140 kilómetros, 77 días, 13,03 kilómetros por hora o 7 nudos. Aliparusa, 25.750 kilómetros, 102 días, 10,46 kilómetros por hora o 5,6 nudos. Catarsis 2, 27.360 kilómetros, 103 días, 10,94 kilómetros por hora o 5,9 nudos. El más veloz, el Cathay Ark. Sin embargo, el Cathay Ark continuó su viaje, y en 73 días, navegó desde Sydney a Londres, distancia que, según Google Earth, es de 25.750 kilómetros, la misma que la recorrida por Fedor, y solo 1.600 kilómetros. Menos que la del Catarsis 2, habiendo recorrido el tramo entre Sydney y el Cabo de Hornos en 23 días, distancia en una tierra esférica que según Google Earth, es de 12.070 km, lo que implica que las velocidades promedio del Cathay Ark serían: tramo Sydney, Londres, 25.750 kilómetros, 73 días, 14,64 kilómetros por hora o 7,9 nudos. Tramo Londres, Cabo de Hornos, 12.070 kilómetros, 23 días, 21,85 kilómetros por hora o 11,2 nudos. Si tomamos la suma del viaje completo del Cathay Ark de 50.000 kilómetros, según las distancias de la Tierra esférica, en 150 días, de Londres a Sydney y de regreso a Londres, su velocidad promedio es de 13,84 kilómetros por hora o 7,4 nudos. Nada notable, de hecho, parece exageradamente lento incluso para un buque de carga. Sin embargo, si luego tomamos la velocidad promedio más alta del Cathay Ark, en los rugientes 40, es decir, por debajo de los 40 grados latitud sur, donde los vientos son fuertes y constantes entre Nueva Zelanda y el Cabo de Hornos, entonces, entre Sydney y el Cabo de Hornos alcanzó una velocidad de 21,85 km/h o 11,2 nudos. Y si utilizamos esa velocidad promedio para completar los recorridos de la Ile-Parusa, 25.750 kilómetros, y el de Catarsis 2, 27.360 kilómetros, el Cathay Ark podría haber completado la carrera de Fedor en 51 días, y la del Catarsis 2 en 54, y estando completamente cargado. En todos los casos el Cathay Ark supera a los modernos yates de alta velocidad. Y no solo lo supera, sino que si tomamos su velocidad promedio más alta, lo cual es justo, dado que los yates de carrera viajaron con fuertes vientos durante la totalidad de sus viajes, los supera en unos 50 días, es decir, casi el doble. Cathay Ark, 50.000 kilómetros, 150 días, 13,84 kilómetros por hora o 7,4 km. Aliparusa, 50.000 kilómetros, 197 días, 10,46 kilómetros por hora o 5,6 nudos. Catarsis 2, 50.000 kilómetros, 187 días, 10,94 kilómetros por hora, o 5,9 nudos. Este es un problema para la Tierra esférica y sus supuestas distancias. Pero ahora, hagamos lo opuesto, veamos cuánto tardaría el Aliparusa de Fedor y el Catarsis 2, con sus respectivas tripulaciones, en completar el viaje de 50.000 kilómetros que el Cathay Ark, cargado, navegó en 150 días. Hasta el más cínico debería admitir que aquí hay algo que no cuadra, y con razón, los yates de carrera navegaron con vientos más fuertes durante la totalidad de sus regatas, mientras que el Cathay Ark, totalmente cargado, navegó con esos vientos durante menos de un cuarto de su recorrido, y aún así fue más veloz. Lógicamente los creyentes en la esfera deben justificar esto, ya sea afirmando que el peso del Cathay Ark cargado le permitía atravesar olas, que, por otro lado, ralentizarían a los yates más pequeños, como si los yates de carrera tuvieran que escalar y descender cada ola como en un dibujo animado, que no es el caso,
porque estos yates están diseñados, específicamente, para evitar ser afectados por el tipo de olas que un buque de carga podría atravesar, o bien, que su mayor despliegue de velas lo impulsaría a mayor velocidad, dado que atraparía más viento, lo cual, en parte es cierto. Ciertamente atrapaba más viento, pero ese mayor volumen de viento se convierte en torsión extra, necesaria para impulsar las 973 toneladas adicionales que conforman el buque y su respectivo arrastre, mientras que los yates de carrera son mucho más livianos. Por lo general pesan menos de 10 toneladas y están diseñados con una quilla pronunciada que les permite, tanto atravesar las olas, como deslizarse sobre ellas, por lo que viaja mucho más rápido rozando las olas, en lugar de viajar hacia arriba y hacia abajo o sumergirse en ellas. Recordemos que según las distancias de la Tierra bola, el Cathy Ark no solo fue más veloz en los escenarios hipotéticos, sino en las rutas físicamente navegadas, y sus rutas pasaban solo durante un breve periodo de tiempo, por la región de los fuertes vientos, misma que albergaba la totalidad de las rutas de los yates de carrera. Por otra parte, las distancias citadas son las que provee Google Earth. Si se midieran las distancias usando un globo terráqueo físico, los recorridos del Cathy Ark serían aún más largos, y por lo tanto navegados a mayor velocidad, al tiempo que los recorridos antárticos serían más cortos, y por lo tanto surcados más lentamente. Todo esto complica aún más las cosas para quienes creen que viven en una Tierra esférica. Pues son más puntos a favor para un Cathy Ark, que ya resulta llamativamente veloz, según las distancias que establece Google Earth. El problema de las velocidades de navegación para el oblato esferoide no termina aquí, de hecho se pone mucho peor para Google Earth, ya que la distancia entre Sydney y el Cabo de Hornos, a lo largo de los rugientes 40, es de 12.070 kilómetros. El tramo más rápido de la historia del Cathy Ark transcurrió en esta ruta, y según las distancias del globo, hizo un promedio de 21,85 kilómetros por hora, lo cual, aparte de ser bastante más lento que la más alta de sus velocidades registradas, de más de 17 nudos, menos 31,5 km/h, le deja 50 días, para el resto del viaje de Cabo de Hornos a Londres, que en la Tierra bola es de 13,680 kilómetros, lo que implica una velocidad promedio de aproximadamente 11,3 kilómetros por hora, que es un poco menos de la mitad que la velocidad registrada por el capitán para ese tramo. En aguas más tranquilas, tras pasar el Cabo de Hornos, la comprobación de velocidad con la corredera de barquilla, la forma tradicional de establecer la velocidad de la nave, habría resultado muy sencilla, por lo que es poco probable que el capitán anotara menos estimados en su registro. Pero exactamente dónde alcanzó el Cathy Ark su mayor velocidad. Menos 17 nudos, durante aquel viaje sin precedentes y precisamente en el tramo con los vientos más fuertes. Y realmente hizo un promedio de 21,85 kilómetros por hora en ese tramo de su velocidad récord. 17 nudos es igual a 35,5 km/h. Podría ser, no hay suficiente información en torno a los más de 17 nudos. Según el Royal Museum, Greenwich, la velocidad máxima del Cathy Ark fue de más de 17 nudos o 35,5 km/h. Hay que tener en cuenta que tratándose de estafas, no todas las organizaciones cuentan el mismo cuento, algunas son más tenaces que otras. El hecho de que algunas organizaciones mientan intencionalmente sobre la forma de la Tierra y las distancias entre los puntos geográficos, no significa que todas las organizaciones mientan de la misma manera. De hecho, a veces, las mentiras de una organización salen a la luz, gracias a las mentiras de la otra. Lo cual ocurre, justamente,